Buenos días, hermanos. Podemos leer un pasaje que está en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Versículo 3. Primero de Reyes 3:3 dice: Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón le respondió: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: ¿por qué has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia? He hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz, y también dio un banquete para todos sus siervos. Solo está ahí. Es interesante el proceso por el cual Salomón tuvo que atravesar. El tener un padre como David no le aseguraba una inteligencia espiritual necesariamente. Él tuvo que pasar por sus propios ejercicios delante de Dios. Es interesante cómo comienza la porción que acabamos de leer y cómo termina. Comienza con Salomón reconociendo que amaba al Señor, pero que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Mientras que termina la porción, luego de que se despierta, ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz, ofreciendo holocaustos delante del arca del pacto del Señor. Vemos en todo este relato de la experiencia que tuvo Salomón, cómo él tuvo una ignorancia inicial acerca de las cosas de Dios, pero a través de este momento tan sublime que tuvo de comunión con Dios, él llegó a un entendimiento más claro y no volvió a los errores de la ignorancia, sino que avanzó y corrigió sus caminos, y aquello que estaba mal antes terminó en un buen camino. Entonces, el conocimiento de Dios es importante. Conocer quién es Dios nos da a entender qué es lo que a Él le agrada. El conocimiento de Dios no es simplemente saber quién es Dios, aunque es muy importante, sino que tiene que ver con un conocimiento de relación con Dios. El conocimiento, especialmente en el Antiguo Testamento, es un asunto íntimo, es un asunto de una relación íntima. No por nada el Antiguo Testamento
usa esta palabra conocer para referirse a lo más íntimo que puede existir entre un hombre y una mujer. ¿Cierto? Lo primero que cuando Adán y Eva salen del huerto dice que Adán conoció a su mujer y ella concibió y le dio a luz un hijo. No usa la palabra que otro escritor podría haber utilizado para referirse a la relación íntima entre un hombre y una mujer, sino que usa la palabra conocimiento, dándonos a entender ya desde un principio que el conocimiento es algo íntimo. Tiene que ver con una relación profunda entre aquel a quien estoy conociendo. Y esta es la misma palabra utilizada para el conocimiento de Dios. Y Salomón llegó a ser el hombre más sabio sobre la tierra, obviamente exceptuando al Señor Jesús. El hombre más sabio y el hombre con más gloria sobre la tierra. Pero sus inicios fueron como el de cualquiera de nosotros. Usando lo que se dice de Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y de hecho lo demostró después con sus fracasos cuando ya tenía mucha gloria. Pero sin embargo dice que él amaba al Señor. Salomón era un creyente, pero le carecía de un conocimiento del Dios vivo profundo que le hiciera que sus caminos fueran ordenados. Por lo tanto, no nos basta solamente con amar al Señor, saber que somos salvos, sino que la palabra nos insta a avanzar siempre hacia la perfección, hacia lo que agrada a Dios. Él amaba al Señor, amaba a Jehová, pero adoraba en los lugares altos. Los lugares altos eran, en la palabra siempre están relacionados con la idolatría, pero no con la idolatría a un Dios falso, o lo voy a explicar ahora, a un Dios fuera de Jehová. Los lugares altos estaban asociados a la adoración a Jehová, pero en el lugar equivocado, o con la imagen equivocada acerca de quién era Jehová. Siempre decimos esto, cuando el pueblo venía saliendo de Egipto, ¿cierto? Y llega al monte Sinaí, Moisés sube al monte, está 40 días allí, 40 noches, y el pueblo se impaciente y le pide a Aarón que construya un becerro. Aarón recoge todos los utensilios de oro que hay entre el pueblo, zarcillos, anillos, todo lo que habían traído de Egipto, y funde un becerro. ¿Y qué dice Aarón? Aarón nos dice, este es un nuevo Dios. Él dice, este es Jehová, o este es vuestro Dios que los sacó de Egipto. Entonces la idolatría no solamente está asociada con una adoración a algo que no es Dios, sino que idolatría también es una falsa comprensión de quién es Dios, una imagen errada de quién es Dios. Hoy en día podemos decir, no, vemos una cristiandad profesante inmensa, pero muchas personas pueden decir que adoran al mismo Dios nuestro, le llaman Padre, hablan de Jesús, pero cuando nos presentan al Dios que están adorando, por más que tenga el nombre de Dios el Padre o del Señor Jesús, es un conocimiento equivocado y por lo tanto es idolatría. Cuando vemos, especialmente lo aborrecible que sucede durante este mes, en lugares donde se enseña lo que es contrario a los mandatos de Dios en relación con las relaciones entre hombre y mujer. Y se proclaman en algunas congregaciones que aberrantemente se llaman así cristianas, que Dios es amor. Y como Dios es amor, lo que importa es que se amen unos a otros, no importa si son hombres o son mujeres. Pero es Dios, Dios es amor. Inmediatamente decimos contra eso que eso es idolatría, no es el Dios que adoramos, aunque crean que lo es. Es un becerro de oro que se han levantado porque se han aburrido de esperar la revelación de Dios. Moisés, usando esta figura, está en el monte y ellos están en el valle, y dice la palabra que el pueblo se sentó a jugar. La gente está desocupada y han buscado un conocimiento de Dios defectuoso. Sí, pueden decir que aman al Señor, pero es un amor falso, porque la palabra de Dios nos dice, si me aman, entonces guarden mis mandamientos. Hay un salmo que dice que asemejaron mi gloria, dice Jehová, con un animal que come pasto.
Entonces, inmediatamente vemos que los lugares altos no necesariamente están disociados de la adoración de Dios. Es una adoración a Dios, pero equivocada, errónea e idolátrica. Y eso es lo que Salomón estaba haciendo. Y muchas veces nosotros, a pesar de que no caemos, podemos no caer en ese error aborrecible que hemos acabado de mencionar, que hoy en día cada vez más la cristiandad está aceptando, pero a veces nosotros también podemos tener una comprensión equivocada de quién es Dios. Y eso hace que en nuestro andar práctico cometamos errores, porque tenemos un desconocimiento acerca de quién es Dios. Por ejemplo, en los años 1700, por ahí, después de la Reforma Protestante, hubo un alto conocimiento acerca de lo que era la gracia soberana de Dios para rescatar al pecador, que Dios iba a rescatar a quien Él quisiera y para eso iba a usar a su Espíritu para empujar a los pecadores a salvarse. ¿Y eso qué llevó? A una comprensión equivocada del conocimiento de Dios, si bien era una verdad desequilibrada. Porque entonces, ¿qué decían? Se preguntaban, ¿qué pasa con los cientos de paganos que hay en China o en India? Pero si Dios es un Dios de amor, Dios de gracia, y Él se va a convertir, Él se va a encargar y los va a convertir. No es necesario que nadie vaya a predicarles. Y se levantó un hermano, William Carey, que decía, no, hay que ir a predicar, hay que ir a anunciar el Evangelio, y él se levantó en contra de esta concepción equivocada que los hombres tenían acerca de Dios, y es conocido como el padre de las misiones modernas. Él fue uno de los primeros en salir, escribió un libro acerca del tema, y de ahí en adelante muchos misioneros salieron a predicar el Evangelio. Él mismo se fue a la India y tuvo mucho éxito en las misiones allí. Entonces, esto es lo que hacía Salomón. Amaba al Señor, caminaba en los estatutos de su padre David, pero aún era ignorante acerca de quién era Dios. Dice que el rey fue a Gabaón a sacrificar allí porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Miren, la devoción, toda la energía que se pone en lo equivocado. Hay un montón de fuerzas, de recursos que podemos estar utilizando en vano y no son de agrado para Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios 3 que todo aquel que edifica con heno, con madera o con hojarasca sufrirá pérdida. Será salvo, pero todas esas cosas por las que se esforzó serán quemadas como por fuego. ¿Sobre qué estamos edificando entonces nuestra vida? ¿La estamos edificando sobre la estabilidad económica, sobre la estabilidad emocional, sobre las relaciones? Hay muchas personas que hoy en día establecen su vida o edifican su vida sobre las experiencias, sobre la experiencia de conocer el mundo, y muchos jóvenes hoy en día viajan por el mundo y maximizan el placer, ¿cierto? Eso es llamado hedonismo. El hedonismo es amarse a uno mismo y por lo tanto tiene como premisas evitar el dolor y maximizar el placer. Encontramos a muchos que viven así hoy en día. Y podemos estar utilizando todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos para eso, incluso si somos cristianos, haber caído en esa filosofía del mundo sin darnos cuenta. Poder estar viajando por el mundo y aprovechar de visitar hermanos en esos lugares. O justificar ciertas cosas porque son cristianas. O tratar de convertir la congregación de los hermanos, que no es simplemente el lugar físico, sino, me refiero a la iglesia como lo que es un organismo vivo, convertirlo en un club social. Entonces nos juntamos a conversar, a comer, a pasarlo bien, pero nos olvidamos de lo principal. Es un lugar alto. Allí estamos nosotros en un lugar alto, decimos que adoramos a Dios, pero Dios está en Jerusalén, completamente alejado del lugar donde nosotros vamos. Nos juntamos, lo pasamos bien, compartimos y decimos, uy, qué linda la comunión que tuvimos, pero tiene nada de comunión, porque la comunión significa algo que tenemos en común y ese centro debe ser el Señor Jesús. Sin embargo, dice que en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Jehová se le aparece a Salomón
Y no lo corrige inmediatamente porque Dios entiende que a veces nuestra ignorancia, hay dos tipos de ignorancia. Es la ignorancia inicial, cuando realmente ignoramos algo porque no lo sabemos, porque nadie lo explicó a nosotros antes. Y esta es la ignorancia de Salomón. Después está la ignorancia desobediente. Después de que nosotros hemos aprendido algo, aún así queremos ignorarlo porque nos conviene. Y eso es una ignorancia que Dios aborrece. Pero entonces Dios se acerca a Salomón y lo que hace, con lo que hace, en lugar de corregirlo, en lugar de inmediatamente llevarlo al punto donde él está equivocado y apuntar su error, él prueba su corazón. Recordemos que este pasaje comienza diciendo con que Salomón amaba al Señor. Entonces, Jehová lo que hace es poner una prueba en el corazón de Salomón para ver si efectivamente ese amor era genuino. Y le pregunta, pide lo que quieras. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué prueba? Porque es una prueba que simplemente con tocar a Salomón, iba a revelar todo lo que había en su corazón. Todo lo que tú quieras y yo te lo daré. Y Salomón tenía la oportunidad de pedir grandes riquezas, pedir fama, pedir honores, victorias sobre los enemigos. Pero realmente amaba al Señor, realmente quería hacer las cosas bien. Y su corazón demostró que en realidad estaba enfocado en las cosas correctas, aunque todavía era ignorante de muchas. Y entonces le pide, primero, la respuesta de él es: tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, etcétera, etcétera. Primero lo que Salomón hace no es ir directamente a la petición. Recordemos y veamos este intercambio entre Salomón y Jehová, como la comunión que nosotros podemos tener diariamente y constantemente con nuestro Padre. A nosotros se nos ha hecho algo similar, se nos ha dicho algo similar. Podemos leer, recuerden esto, pide lo que quieras que yo te dé. Y podemos ir a Juan capítulo 15, capítulo 14. Juan 14, versículo 13, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Después, el versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Entonces, recordemos esto. A Salomón se le dijo, pide lo que tú quieras y yo te lo dé. Y el Señor Jesús nos está diciendo algo similar acá. Pidan lo que quieran en mi nombre y yo se los voy a dar. Y además yo les daré un consolador. Les daré a alguien que sea un intercesor. Alguien que va a estar dentro de ustedes para que puedan pedir estas cosas. Tenemos la misma posibilidad delante de Dios diariamente, así como Salomón lo tuvo. No es algo lejano a lo nuestro, pero ¿cómo comienza Salomón? Salomón no comienza con las peticiones, porque a veces nosotros solemos irnos mucho a las peticiones, a lo que necesitamos de Dios, sean espirituales o sean materiales. Pero Salomón comienza recordando la misericordia de Jehová para con su padre David. Y esto es algo que debemos resaltar, porque en cada oración que encontramos piadosa en las Escrituras, vamos a la oración de Daniel, vamos a la oración de Nehemías, a la de Esdras,
siempre estos hombres de fe comenzaron sus oraciones con un resaltar el carácter de Dios. Salomón primero resaltó su misericordia para con David. Y esto es algo que a Dios le agrada. Dios agrada que le recuerden lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto necesita un ejercicio de comunión nuestro, de ir al Padre, ir ante el trono de la gracia, dice, para pedir lo que necesitemos, sí, pero hay una condición, hay condiciones en las cuales nos podemos presentar. Obviamente hay ocasiones en las cuales no nos queda nada más que caer de rodillas y clamar, como lo hizo Pedro. Señor, apártate de mí que soy hombre pecador, o sálvame que me hundo, cuando estaba saliendo de la barca. Hay ocasiones que es así, pero estamos hablando de la comunión diaria, cuando, como dice el Señor Jesús, entramos a nuestro aposento, cerramos la puerta y oramos al Padre que ve en lo secreto. Esto es algo que todos debemos tener. En ese momento, Salomón lo que hace es recordar la misericordia de Jehová. Y nosotros debemos hacer eso también, es algo saludable y algo que a Dios le agrada y que es un buen sentido. Poder llenarnos a través de la palabra de lo que Él ha hecho por nosotros. Es bueno, ¿cierto?, que cuando queremos tener un tiempo de comunión con el Señor, primero abramos la palabra y podamos encontrar en ella alguna promesa o alguna misericordia de Jehová para luego, en oración, recordársela al Señor. Entonces, comenzamos con esto. Y luego, lo que Él hace es reconocer la misericordia que es dada hacia Él y su ignorancia. Versículo 7, al final. Aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Debemos reconocer nuestra condición delante de Dios. Él es Jehová, Él es Dios. Para Salomón es Jehová, el Dios del pacto, el que todo lo sabe, todo lo ve, y Él es un simple mortal. Sí, es el rey. Todavía no era el gran Salomón que vemos después, pero era el rey. Hubo un rey después de unos años después de Salomón, el rey Usías, que dice que cuando fue grande se enalteció para su ruina. Es importante siempre la humillación, el reconocimiento de nuestra posición delante de Dios. Y esto es importante porque Dios ve el corazón. Dice también en Isaías que lo que Dios agrada es el corazón contrito y humillado. Y David también dice en un salmo, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Tenemos que, a través también de esta comunión, humillarnos a nuestra verdadera posición delante de aquel que es más grande que nosotros. Recuerden, este fue el hombre que llegó a ser el hombre más sabio sobre la tierra y el rey que ha tenido más gloria entre los reyes de Israel. Salomón. Y acá tenemos el proceso por el cual él llegó a esto, por la gracia de Dios. Si leemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos, jóvenes y adultos y mayores, revístanse de humildad en su trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esto es un principio, un tipo de ley
No una ley en el sentido de una ley legal, sino como una ley natural, así como la ley de la gravedad, ¿cierto? Que dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es un principio de Dios, un principio divino, que no podemos eludir. Debemos buscar siempre la humildad. Y la humildad, en la palabra original, significa ponerse debajo de. Simplemente así de simple. Ponerse debajo de. Y esto es realmente algo que nos cuesta, porque el pecado, como esencia, es justamente todo lo contrario, es el orgullo. Adán, ¿qué dijo? No necesito lo que Dios me dijo. Lo que yo voy a hacer, eso es la verdad. El pecado de Adán fue su orgullo por creer que sabía más que Dios mismo. Pero Salomón reconoce: yo soy un muchacho y no sé cómo salir y no sé cómo entrar. Esto es una actitud que debemos tener, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Es algo que debemos buscar en comunión con Él. Y además, es importante esto: si no nos humillamos voluntariamente, Dios se encargará de humillarnos, de hacernos humildes, a través de las experiencias de la vida. Él nos puede conducir con sus ojos puestos en nosotros, Salmo 32, o nos puede guiar con cabestro y freno, como hace con el caballo, como el mulo que no tiene entendimiento. Y el freno hace doler al caballo o al asno y genera humillación. Y a través de las distintas experiencias en nuestra vida, que todos podemos conocer más o menos, Él quiere que siempre llevarnos a esa posición de humillación. Y el ejemplo supremo es el que tenemos del Señor Jesús, que se humilló hasta lo sumo. Cuando hablamos de que Él se humilló hasta lo sumo, recordábamos ayer con unos hermanos, significa que no hay nadie, no hay algo más abajo donde alguien pueda ir. El Señor Jesús, Filipenses 2, dice que se humilló hasta lo sumo, es decir, que nosotros podemos humillarnos, pero jamás podremos ir más abajo de lo que el Señor Jesús se humilló. Porque Él era Dios, es Dios. Pero no estimó el ser a Dios, igual a Dios, como cosa a lo cual aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más abajo, hasta la muerte, y la muerte de cruz. Nosotros podríamos, si quisiéramos, morir en una cruz, pero para nosotros no significaría humillarse hasta lo sumo, porque no somos Dios. Él descendió hasta un pozo, al pozo más profundo que el hombre, que alguien jamás podría llegar. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos. ¿Qué significa para nosotros humillarse hasta lo sumo? Obviamente hay una medida para nosotros de humillación. El Señor quiere que estemos allá abajo y sigamos su ejemplo. Y Salomón dice: yo no sé, no entiendo. Y esto es una buena actitud de corazón que debemos tener constantemente. ¿Cuánto fácilmente nos ha pasado en nuestras pasiones juveniles, que leímos algún librito, algún principio y creemos que lo sabemos todo y que podemos corregir a todos? Pero inmediatamente el Señor se encarga de mostrarnos que no sabemos nada. A veces escuchamos o leemos de hermanos ancianos que son grandes expositores de las Escrituras y que a su gran edad avanzada pueden confesar todavía que no saben nada. Esto es un buen terreno sobre el cual el Señor puede trabajar. Luego, dice en el versículo 8, reconoce las circunstancias. Primero se reconoce que dentro de él es ignorante, pero luego reconoce que fuera de él tiene una situación difícil de controlar, un pueblo inmenso. Eso es importante también, ver cuáles son las circunstancias a nuestro alrededor. Y ver que, si bien somos individuos puestos en un lugar, nuestro mundo no somos nosotros. Todos viven
como si su mundo fueran ellos solamente. Ese es el espíritu de la época, el individualismo. No importa lo que hace el otro, ya sea mi padre, mi hijo, mi hermano, importa lo que yo quiero. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que hacer cosas. No importa lo que tú tengas que hacer, mis planes son más importantes que los tuyos porque son míos. Leemos un montón de libros de autoayuda que dicen, ámate a ti mismo, por ejemplo. Escucho a veces personas que dicen, no, tiempo de amarme a mí mismo. Pero es importante reconocer que nosotros formamos parte de un todo, que Dios nos puso en un lugar en particular, no para vivir aislados, sino para tener un impacto a las multitudes que nos rodean. El Señor Jesús en su oración en Juan 17 dice, yo los envío al mundo. Es interesante esto. Si el Señor Jesús hubiese querido, podría, cuando nos convertimos y nos convertimos, escuchamos el Evangelio, llevarnos al cielo. Pero no, nos deja aquí. Pero es interesante que nos deja como enviados, como testigos. Y leíamos el otro día a un hermano que decía que no le gustaba hablar, o una hermana que decía que no le gustaba hablar de mártires. Porque mártir es simplemente testigo. Ese es el significado de la palabra mártir. Y todos deberíamos ser testigos, aunque algunos testigos tendrán que ir hasta la muerte por causa de Cristo. ¿Y acaso no es lo que todos deberían querer? Cuando John Patton, un misionero en las Islas Nuevas Hébridas del Pacífico Sur, quiso ir a predicar a estas islas, habían caníbales en esa isla. Y cuando él estuvo orando acerca de esto y el Señor le mostró y la gente se empezó a enterar, hubo muchos cristianos que le dijeron que estaba loco. Te van a comer. Y él dijo, sí, pero si yo voy a ir para allá y me van a comer los caníbales quizás, pero tú te vas a quedar acá en Inglaterra, vas a estar en tu silla tranquila y cuando llegue el día vas a morir, tu cuerpo va a ir a la tumba y te van a comer los gusanos. Yo prefiero por último que me coman los hombres por los cuales yo voy a dar mi vida para salvarlos que los gusanos. Hermano, John Patton sufrió mucho, no lo comieron los caníbales, pero tuvo mucho fruto entre su ministerio en aquellos lugares. Pero es importante que tengamos y dimensionemos que no somos solos. Y Salomón dice, no soy rey solamente para mí. Yo no sé cómo entrar ni salir, pero además, tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual escogiste, un pueblo inmenso, que no se puede enumerar ni contar por su multitud. La iglesia es un pueblo inmenso, pero el Señor quiere que miremos más allá de solamente la iglesia. Además, hay miles de millones de personas viviendo actualmente en este mundo, con las cuales nos cruzamos diariamente. Personas que quizás mañana ya no estarán con nosotros. Cuando el evangelista Dwight Moody de Estados Unidos en una ocasión estuvo en su congregación y predicó el evangelio a muchas personas invitadas y dijo, bueno, si hoy día ustedes no quieren aceptar al Señor Jesús, piénsenlo en la semana y el próximo domingo hablamos. Durante la semana fue el gran incendio de Chicago y muchas de las personas que habían estado ahí murieron. Y no había más oportunidad para ellos. Moody desde ese momento dijo, nunca más voy a hacer tal cosa. De ahora en adelante voy a insistir para que las almas se conviertan ahora, porque hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, David, para enumerar un poco y no perdernos de lo que estamos siguiendo, en primer lugar, demuestra un corazón dispuesto a partir de reconocer el carácter de Dios, su misericordia, su bondad hacia David, hacia él. Reconoce también su posición, se humilla, pero además reconoce su posición en medio del lugar donde está, en su pueblo. Él ve más allá.
Y en nuestra oración, en nuestra comunión con el Señor, podemos seguir, si quisiéramos, hablar así, este mismo patrón. Comenzar alabando a Dios por lo que Él es, lo que Él ha hecho y su gran misericordia. Continuar humillándonos por nuestra posición delante de Él. Luego, levantar la vista para reconocer las multitudes que nos rodean, para que el Señor abra nuestros ojos espirituales a ver las necesidades que hay alrededor. Y finalmente llega su petición en el versículo 9. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Generalmente conocemos que se nos dice que Salomón pidió sabiduría. Eso es lo que siempre se nos enseña. Pero acá vemos que Salomón pide efectivamente sabiduría, pero lo pide de una forma más amplia de que simplemente, Señor, quiero sabiduría. Él dice dos cosas esenciales: entendimiento para juzgar y entendimiento para discernir entre lo bueno y entre lo malo. Cuando el hombre comió del fruto del árbol que Dios le había mandado no comer, ese árbol era el fruto del conocimiento del bien y del mal. Es interesante. Y cuando el hombre comió, fueron abiertos sus ojos. Y ahora podía discernir lo bueno de lo malo. Entonces, ¿por qué Salomón pide algo que supuestamente ya tenemos a causa del pecado? Simple, porque Adán, habiendo comido del fruto, sus ojos fueron abiertos al conocimiento del bien y del mal. Pero debido al pecado que entró por la desobediencia, él no podía escoger lo bueno. Siempre iba a ser lo malo. Y los ojos de nuestro entendimiento van a estar siempre nublados a ser sabios en este discernimiento. Porque tenemos el pecado que está en nosotros. Y entonces Salomón pide, Señor, dame entendimiento para juzgar, en primer lugar. Es decir, para escoger lo bueno y desechar lo malo, para separar. Juzgar significa separar, dejar lo malo a un lado y dejar lo bueno a otro lado, y escoger lo bueno, porque necesitamos entendimiento para esto, un entendimiento espiritual, un conocimiento de Dios mismo, para poder ir en pos de esto. Salomón escribió muchos proverbios en su vida. Algunos de ellos nos fueron dejados en la palabra de Dios. Pero el corazón de los proverbios es el principio de la sabiduría, es el temor del Señor, y el conocimiento del santo, la inteligencia. Nos lo dice el hombre que pidió a Dios entendimiento para juzgar. También escribió otro libro, el Eclesiastés, en el cual él cuenta todas sus experiencias. Hace un tiempo atrás, hace un par de meses, nos reunimos con unos hermanos, con una persona, para tratar de poder hablarle del Señor Jesús, de la salvación. Un hombre anciano, pero muy desagradable su forma de hablar y su bajeza espiritual. Y él decía que a través de los años se permitió experimentar de todo, porque de eso se trataba la vida. ¿Cómo voy a conocer lo que es bueno si no experimento? Si no estoy con muchas mujeres, decía él. Y en ese momento me venía a la mente y le comentábamos a él acerca de que hubo un hombre que hizo todo eso. Si alguien lo experimentó, lo vivió todo, y nos dejó registrado todas esas experiencias, y llega a una conclusión, ¿por qué querría yo hacer la misma experiencia si él ya la hizo? Es como que alguien dijera, mira, ir a tal lugar es peligroso, te puedes morir. Y alguien dice, bueno, voy a ver si es verdad. Y va y muere. Entonces yo no voy a entrar en ese camino. Alguien ya lo comprobó. Y Salomón lo que hizo en el libro de Eclesiastés fue justamente experimentar el distinto tipo de felicidad humana. Tener muchos hijos, tener familia, tener éxito en el mundo, riquezas, etcétera, etcétera. Pero él llega a una conclusión al final de su libro y dice,
Este es el fin del todo discurso oído. Teme a Dios. ¿Para qué quisiera yo entonces hacer todas esas cosas si ya en la palabra de Dios un hombre que lo experimentó, como fue Salomón, llegó a esta conclusión siendo el hombre que, además, Dios le dio entendimiento luego para discernir entre lo bueno y lo malo? Ahora, para nosotros esto es un ejercicio que deberíamos hacer siempre. Podemos leer en Colosenses capítulo 1 para ver la oración neotestamentaria acerca de esto. Colosenses 1, versículo 9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es la oración de Pablo por los colosenses, pero es bueno que la usemos como una oración para nosotros mismos. No usarla en tercera persona, sino en primera persona y pedirle al Señor: Señor, te quiero pedir de que pueda yo ser lleno del conocimiento de tu voluntad, conocer lo que es agradable, lo perfecto, lo justo, lo que tú quieres para mi vida y lo que tú quieres como una voluntad revelada en la palabra. Que me llenes de sabiduría. La sabiduría tiene que ver con el buen uso de los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Ser sabio implica saber discernir y separar las cosas y aplicarlas de buena manera. No es simplemente un conocimiento, sino cómo se aplica ese conocimiento. Yo puedo saber muchas cosas acerca de la Biblia, pero si me encuentro con una persona que necesita consolación, que está llorando porque ha perdido un ser querido, y yo le empiezo a hablar acerca de los caballos del Apocalipsis, entonces, evidentemente, no tengo sabiduría para aplicar la palabra de Dios. Pero cuando soy capaz de ese conocimiento aplicarlo en su debido lugar, entonces el Señor me está dando sabiduría y debemos buscar, orar para que Él nos dé esta sabiduría y comprensión espiritual. Comprender espiritualmente lo que Él nos transmite, pero por un propósito, para que anden como es digno del Señor. ¿Cierto? Volviendo a Salomón. Entonces Él pide esto y dice que fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Dios se agrada cuando nosotros estamos en comunión con Él y pedimos conforme a su voluntad. Si pedimos algo conforme a su voluntad, dice 1 de Juan, Él nos oye. Y tenemos la promesa de Juan 14 que decía: todo lo que pida en mi nombre les será hecho. Entonces, ¿por qué a veces pedimos tantas cosas y no recibimos? Es porque pedimos mal y porque no pedimos centrándonos en su voluntad, sino centrándonos en nuestra propia voluntad. A veces pedimos mucho acerca de un asunto, pero es porque queremos nuestros propios deseos y Él nos tiene que ir dirigiendo para esto, y el Señor se agrada. El ejemplo perfecto de esto fue el Señor Jesús. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. No hubo ninguna palabra de su boca que no fuera para el agrado del Padre, y siempre Él buscaba la comunión con el Padre en oración. Pero acá hay otra cosa que podemos resumir lo que sigue para ser más breves con un principio del Nuevo Testamento. La respuesta de Jehová la podemos resumir con ese versículo de Mateo que dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las otras cosas les serán añadidas. Jehová, que le dice: como has pedido, has buscado el reino de Dios, porque has pedido lo correcto y no has pedido riquezas, entonces yo igual te voy a dar eso. Y ese es un principio ineludible para todos nosotros. Y que aquellos que lo han tomado de corazón han probado que es así. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios,
sus intereses, entonces Él se va a hacer cargo de nosotros. No hay una senda más preciosa que la senda de aquellos que han renunciado a todo sustento terrenal para buscar primeramente el reino de Dios, porque el Señor se ha encargado de a ellos proveerles lo suficiente para sus necesidades. En una ocasión, un evangelista en Alemania iba caminando por la calle y tenía en su bolsillo el dinero suficiente para poder tomar un tren y volver a su hogar después de haber estado predicando en X lugar. Pero entonces, cuando estaba caminando hacia la estación, el Señor le dijo: entra a esa casa y dale todo tu dinero a la mujer que está dentro. Y él golpeó la puerta y le dice: esto el Señor me dice que se lo dé. Y resulta que en esa casa había una persona enferma que necesitaba del dinero para sus medicamentos. Y él le entrega el dinero y además predica el Evangelio, y en esa familia hubo conversión. Pero después sale de esa casa y dice: bueno, ¿y cómo vuelvo a casa? Ahora no tengo nada de dinero. Entonces, pero por la fe él dijo: los que buscan primeramente el reino de Dios, el resto de cosas les serán añadidas. Llega a la estación del tren, se para en la fila de la boletería, se está acercando al pago cuando llega un hermano y le dice: hermano, ¿cómo está? Quería conversar acerca de algo que usted dijo en la conferencia, porque venía de una conferencia. Mientras dice eso, se da media vuelta y le dice: por favor, 2 pasajes. Y se fueron conversando en el tren. Y tuvo lo suficiente para viajar y él no se tuvo que hacer cargo de eso. El Señor se hizo cargo. Otro hermano dijo una vez: honramos a Dios cuando pedimos cosas grandes. Y podemos partir de esta forma que lo hizo Salomón. Salomón pidió por lo correcto, buscó el reino de Dios y fue recompensado porque Dios le dio mucho más de lo que había pedido. Pero hay una condicionante en el versículo 14: y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mandamientos, como tu padre anduvo, entonces prolongaré tus días. Acá Salomón sabemos que fracasó. En esta condicionante él erró y no hubo un buen desenlace después de su vida. El reino fue dividido en 2: Roboam por un lado, Jeroboam por otro. Es importante que mantengamos siempre la guardia de las cosas que hemos leído, la humillación, el reconocimiento de lo que Dios ha hecho y siempre estar buscando la sabiduría de Dios. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. ¿Y qué hizo todo esto? ¿Qué hizo esta comunión que tuvo con el Señor? ¿Volvió a los lugares altos? ¿Volvió a Gabaón? No, él entró en Jerusalén. Porque a pesar de que había lugares altos, y a pesar de que no había un templo, David había establecido un culto alrededor del arca de Jehová. Lo leemos en los primeros capítulos del libro de Crónicas. Había puesto el arca en una tienda, había establecido cantores que estuvieran constantemente cantando delante del arca de Jehová, los hijos de Asaf. Los hijos de Obed-Edom estaban también ahí. Había un culto alrededor del arca. No es que no había. Pero Salomón lo ignoraba. Pero la comunión con Jehová lo llevó a corregir esa forma errónea que tenía de pensar y entra en Jerusalén y se pone delante del arca del pacto del Señor. El arca es una figura del Señor Jesús. Y siempre la comunión con Dios nos va a llevar a los pies del Señor Jesús, no a otro lugar. Ya sea en la congregación de los 2 o 3 reunidos a su nombre, ya sea individualmente en nuestro hogar. Y esto también es una lección para cómo poder ayudar a otros. Podemos ver a alguien que tiene un error, como Salomón lo tenía, pero ¿qué hace Jehová? Él prueba su corazón en primer lugar. No le dice: mira, Salomón, hiciste esto está mal. Pide lo que tú quieras y yo te lo daré. Podemos nosotros también buscar formas que no sean necesariamente apuntar lo malo, sino presentar al Señor Jesús en primer lugar, y veremos cómo los corazones buscarán realmente entrar en su presencia después de eso. Ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz. ¿Cierto? Los holocaustos son solo para Dios, pero la ofrenda de paz son ofrendas de comunión, donde todos participan.
Hablan de la comunión. En la ofrenda de paz comía el sacerdote, había una porción para Jehová, había una porción para el que ofrecía. Y Salomón presenta holocaustos y ofrendas de paz. Antes, vemos en el versículo 3 que él sacrificaba y sacrificó 1000 holocaustos. Él estaba buscando honrar a Dios, el holocausto es solo para Dios, pero acá vemos holocaustos y ofrendas de paz. Algo para Dios, pero también algo que tiene que ver con la comunión. Y también dio un banquete para todos sus siervos. Y cuando esto sucede en nuestra vida, hay bendición para los que nos rodean también. Podemos hacer un banquete para los que nos rodean. La comunión que tenemos en lo íntimo, el Señor también quiere que lo compartamos con los demás. Podemos invitar a nuestros hermanos, a nuestra familia y decirle, mira las cosas preciosas que el Señor me dijo. Mira lo que estamos meditando, estamos estudiando. Y así es como se han abierto muchas casas para estudios bíblicos y han sido de gran bendición para tantos a lo largo de la historia de la iglesia. Que podamos entonces, como Salomón, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y el resto de cosas nos serán añadidas.